sobre la fisiología y la higiene. Es una de las materias más antiguas realmente. Yo me acuerdo que incluso en la escuela siempre daban fisiología e higiene. Y es lo que dice el testimonio, es la base de todo esfuerzo educativo. O sea que así como uno aprende a escribir, aprende a sumar, aprende a hablar, aprende a caminar, también necesitamos aprender los rudimentos de la fisiología. Bien, entonces vamos a irnos ayudando acá, vamos a irnos ayudando. Tenemos lo que dice el testimonio respecto a la fisiología. A ver, ¿me puede ayudar allí, hermana? ¿Qué dice? Hermana Zulay. Ok. El libro de la educación 195 dice, sin salud nadie puede comprender en forma clara ni cumplir completamente sus obligaciones hacia sí mismo. Sus semejantes o su creador debiera cuidarse. Por lo tanto, tan fielmente la salud como el carácter. El conocimiento de la fisiología y la higiene debería ser la base de todo esfuerzo educativo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Bien, entonces el Señor dice que cuando dice la base es el fundamento. Es el fundamento. Así como el Señor decía, el que oye mis palabras y las hace, y le comparo al que edifica su casa sobre la roca. El que oye y no hace, edifica, dice, sobre la arena. Parafraseando acá en lo que dice el testimonio, si edificamos en una buena fase fisiológica y de la higiene, vamos a tener, como dice, poder cumplir nuestras obligaciones hacia nosotros, hacia nuestros semejantes y hacia nuestro creador. Entonces es importante entender las funciones de nuestro cuerpo para poder ser más útiles. Y lógicamente para estar bien, porque a nadie le gusta estar enfermo. Bien, ahora acá hay un investigador, Jean-Baptiste Pierre Lamarck, que fue un naturalista francés. Vea lo que él decía de la fisiología. Uno de los grandes hombres de la época de la sistematización de la historia natural. Cercano en su influencia a Lignio, Leclerc, Cuvier y Lamarck. Formuló la primera teoría de la evolución biológica en 1802. Usted sabe que tenemos dos formas de concepción de la naturaleza. Una es la creación y otra es la evolución. Y este Lamarck, él fue el primero que hizo una teoría sobre la evolución. El que la perfeccionó fue Darwin. Pero hay algo que me llamó la atención sobre lo que decía Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck, vea lo que decía. El naturalista francés anticipó que la evolución animal se sostenía sobre un principio elemental de adaptación al medio. Decía, la jirafa desarrollaba su alargado cuello para tener acceso a las frutas más altas del árbol. El ser humano implementó sus manos como sofisticada herramienta antropomórfica que diera respuesta a las titánicas necesidades funcionales que tenía por delante. Él decía que la función hacia el órgano, esa es la teoría de Lamarck, y tuvo bastante aceptación. Dice, acá está. La función crea el órgano y la necesidad crea la función. Eso es lo que dicen los comentadores. Dice, argumentó Jean-Baptiste Lamarck. Este es exactamente el fundamento que rige en otro organismo vivo que constituye una ciudad. Se encontró que eso es cierto en las ciudades. Las urbes, como los cuerpos, tienen corazón, sistema nervioso y extremidades, y son seres vivos en permanente mutación. Quiere decirse que en cada crisis de crecimiento se ha visto obligado a generar mecanismos adaptativos de respuesta, a veces de forma consciente y otras por impulsos caóticos. Usted sabe, la ciudad más grande que existe en el mundo es Tokio. Tiene 39 millones de habitantes.
una ciudad extremadamente grande, 39 millones. Bien, pero eso es una teoría, no es cierto realmente que la función crea al órgano. Veamos lo que dice el testimonio hablando de la evolución. A mí ayuda allí, hermana Zulay. Ajá. Dios creó al hombre conforme a su propia imagen. No hay en esto misterio, no hay en esto misterio, no hay fundamento alguno para la suposición de que el hombre llegó a existir mediante un lento proceso evolutivo de las formas bajas de la vida, animal o vegetal. Estas enseñanzas rebajan la obra sublime del Creador a nivel de la mezquina y terrenales concesiones humanas. Los hombres están tan decididos a excluir a Dios de la soberanía del universo, que rebajan al ser humano y lo privan de la dignidad de su origen. Entonces tenemos la concepción creacionista que presenta la Biblia y el testimonio. Nosotros no hemos evolucionado, lo que hemos más bien involucionado. El ser humano nos estamos degenerando de Adán, que medía más de 4 metros, que tenía un coeficiente intelectual muy alto, no necesitaban ellos nada para escribir o para sacar cuentas, porque todo lo tenían en la cabeza. Entonces, pero esa teoría es muy atractiva principalmente a las personas que no quieren reconocer los derechos del Señor. Bien, y acá está lo que dice el salmista, habla de cómo Dios nos ha hecho, cómo hemos sido creados. Salmo Lea 139, 3 al 16. Lea ahí, hermano. Porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. Te alabaré. Se fue. Se fue el... Creo que ya va. Había cometido acá un error. Estamos leyendo Salmos. Acá está. ¿Lo tiene? ¿Lo ve? Sí, Ok, vamos a... se ve lejos. Ajá, ahí está. Ahora sí. Ajá, ok. Porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. ¿No fue encubierto de ti mi cuerpo? Bien, que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin falta una de ellas. Qué bonito. Entonces tenemos acá lo que el Señor dice, ¿no? Como Él llama acá la matriz, dice encubierto y en lo profundo de la tierra. Habla como si fuésemos una semillita. Usted ve que las plantas, ellas se forman, y así también el ser humano es un embrión, son 2 celulitas, el espermatozoide y el óvulo, que se unen y forman la primera célula y de ahí va a salir todo un ser humano. Qué lindo. Son la visión creacionista, no es solo una visión, digamos, donde se reconoce un creador. Ya, no es solo eso, sino acá dice, te alabaré, dice, nos lleva a glorificar al Señor
en sus obras. Eso es lo que hace la diferencia realmente entre la idolatría y la verdadera adoración. La idolatría es venerar lo que el hombre ha hecho. El hombre se postra ante los ídolos que ha hecho. Nosotros nos postramos ante el Dios creador de los cielos y de la tierra. Bien, entonces vamos a hablar sobre la fisiología. Fisiología viene del griego. El mundo científico utiliza los términos griegos para su comprensión. ¿Ya? Los griegos han dominado, digamos, la ciencia en ese aspecto. Fisio es naturaleza y logia estudio de la naturaleza. Pero en este caso es de la naturaleza humana, si vamos a estudiar la fisiología humana. Esto es la estructura y de la función del cuerpo humano. Son dos cosas que están unidas, la estructura y la función, y eso es la fisiología, o sea, el estudio, por decir, de la anatomía y también de cómo ésta se comporta. Bien, hay un investigador que fue Claude Bernard, se considera el padre de la fisiología experimental. Sucede que anteriormente no había por las restricciones tanto de la religión como la ignorancia, no se hacían experimentos, ni siquiera en animales. Entonces, Claude Bernard fue uno de los primeros fisiólogos que comenzó a estudiar la naturaleza humana. Vea lo que dijo. Fundó la fisiología contemporánea, la medicina experimental. Investigó el papel del páncreas en la digestión de las grasas, eso lo sabemos ahora. Descubrió la función generadora de la glucosa del hígado. Estudió la actividad de las glándulas salivales. Demostró el control nervioso de la contracción y la dilatación de los vasos sanguíneos. Estudió la diabetes y su tratamiento. El mecanismo de acción del curare, un veneno que provoca parálisis y muerte. Introdujo el concepto de medio interno, que daría lugar años después al concepto de homeostasis. Entonces, o sea, así como se habla, por ejemplo, de Hipócrates, que fue el padre de la medicina, en el sentido que él la desligó por decir, del origen animista que había, o sea, de ignorancia, así también el que puso las bases de la fisiología contemporánea fue Claude Bernard. Bien, veamos algunas cosas que tenemos que entender. Y acá el testimonio habla de los jóvenes, ¿no? Porque es donde hay mucha energía, pero poco juicio para conservarlo. Escuchemos ahí, Educación 191, 192. Ajá, a ver quién va a leer. La juventud que está en la frescura y el vigor de la vida se percata poco del valor de su abundante energía. Con cuánta ligereza considera un tesoro más precioso que el oro, más esencial para el progreso que el saber. La alcurnia o las riquezas, con qué precipitación lo despilfarra. En el estudio de la fisiología debería enseñarse a los alumnos a ver el valor de la energía física y el modo en que puede ser conservada y desarrollada para distribuir en su mayor grado el éxito en la gran lucha de la vida. La educación. Entonces tenemos acá que qué importante es entender, dice, la energía. Porque todo está en movimiento, y para que haya movimiento tiene que haber energía. Todo se está moviendo, hasta el átomo más pequeño. La respiración, la digestión, el pensamiento, todo eso requiere energía, pero se va perdiendo. Por eso Salomón dice, acuérdate de tu creador
en los días de tu juventud. Allí donde aprendemos, o deberíamos aprenderse, los rudimentos, los principios que han de guiar nuestra salud, nuestra vida. Bien, decimos que fisiología habla de la función. Higiene tiene que ver de los cuidados preventivos. Este término se deriva de Higia, la diosa de la curación en la mitología griega. Se trata de una de las hijas de Asclepius, dios de la medicina. ¿Ya? Se da cuenta que muchos de los términos, como le decía, tienen su origen en la cultura griega. Los griegos conquistaron el mundo con su sabiduría. Es más, la Biblia misma, la mitad del Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, se habla que el conjunto de conocimientos, técnicas que aplican las personas para el cuidado de la salud y para evitar la enfermedad. Eso es lo que es la higiene. Medidas para, por ejemplo, el agua. Anteriormente la gente no tomaba esa medida. Incluso los médicos cuando operaban ni siquiera se lavaban las manos. Entonces, actualmente se ve que las medidas higiénicas son principalmente para prevenir múltiples enfermedades. Hay una corriente que se llama el higienismo. El higienismo, una corriente que nace en la primera mitad del siglo XIX con el liberalismo, que consideraba la enfermedad como un fenómeno social. La necesidad de mantener determinadas condiciones de salubridad en el ambiente de la ciudad mediante la instalación de agua corriente, cloaca, iluminación en las calles y de poder controlar las epidemias. Eso surgió en el siglo XIX. La revolución industrial trajo mucha gente a las ciudades, pero habían muy malas medidas higiénicas. Entonces, el agua, las cloacas, todo, encauzar los ríos, todo eso trajo la disminución de las plagas que azotaban en ese tiempo a Europa. Bien, veamos lo que dice en este libro Misión de Visión, Mujer de Visión, página 104, hablando de la higiene. Me ayudan allí. Propensión a enfermarse causada por una ignorancia pasmosa de normas de higiene, medidas sanitarias y causas de la enfermedad. El testimonio habla de la ignorancia de esas normas higiénicas, de los principios de higiene, ¿ya? Para evitar las enfermedades. Bien, pero no es suficiente con saber algo y prevenir. Necesitamos otros principios y es uno que se llama la temperancia o la templanza. Eso viene del griego sofroneo, de sobrio, moderado. Veamos lo que dice el apóstol Pedro, hablando de nuestro tiempo. 1 Pedro 4:7, ¿qué dice ahí el Señor? ¿Aló? A cualquiera puede leer allí. Temperancia. 1 Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues templado y velá en oración, sobrio y moderado. Entonces el Señor dice que tenemos que ser templados, tenemos que ser temperantes, dice. Y Él une a la temperancia a la vida de oración. Un ejemplo de hombre temperante lo tenemos en Daniel. Daniel es ejemplo de temperancia. Y es el que señaló nuestro destino como movimiento adventista. Entonces la temperancia está unida a una vida de oración. Daniel, él oraba 3 veces al día, hacía sus cultos, tarde, mañana y a mediodía, como dice Salmo 55:17. Y hoy es más cierto eso, porque dice el fin de todas las cosas se acerca. Hoy estamos más cerca que cuando fue escrito. Dicho en otras palabras, hoy necesitamos ser más temperantes y velar más en oración para
prepararnos. Pedro se está recordando lo que cuando estaba en el Getsemaní, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro cuando estaba, el Señor dice, velad y orad, le dice? ¿Y qué hizo Pedro y Santiago y Juan? ¿Se acuerdan? Quedaron dormidos. Estaban durmiendo, sí. Y Elena White dice, en los discípulos que están durmiendo se representa una iglesia que está dormida. Las vírgenes, las prudentes y las fatuas, ¿qué pasó a medianoche? Estaban dormidas. Entonces el Señor dice que tenemos que aprender a ser temperantes. Y la temperancia tiene dos ingredientes, ¿ya? Una es la sobriedad y otra es la moderación. Pero sigamos escuchando acá al apóstol Pedro, 1 Pedro 5:8. ¿Me ayudan allí? Sé templado y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces nosotros tenemos, el Señor nos representa como ovejas. Y ovejas son fácil presa de león. Dice, velad, dice, porque el diablo está león rugiente. El león ruge cuando tiene hambre. Cuando está con la barriga llena, le está acostado ahí. Y el diablo quiere destruirnos, dice, porque él sabe que el lugar que él dejó, tú y yo lo podemos ocupar. Vamos a ocuparlo allí en las cortes celestiales. Entonces, una de las estrategias hay que aprender a ser templado. Y nuevamente dice, velad en oración. Tenemos que estar velando en oración. Bien, entonces decíamos que tiene dos partes. La abstinencia es no usar lo que es perjudicial. Lo que es perjudicial no se usa ni poquito ni mucho. Ahora, lo que es bueno es la moderación de lo que es saludable. Entonces es importante entender. Hay personas que dicen, no, aunque sea un poco, dice no hace daño. Pero eso no es cierto. Un poco, por ejemplo, un poco de cianuro, por muy poquito que tomes, te va a hacer daño. Entonces, de lo bueno, poco. Y de lo malo, nada. Eso es la temperancia. Y la sabiduría de saber diferenciar cuál es bueno y malo, eso es lo que necesitamos pedirle al Señor. Porque el hombre perdió. Por el pecado se perdió la sabiduría de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Porque el diablo mezcló las dos cosas. Bien, veamos el movimiento de temperancia. Movimiento de temperancia que hubo en los tiempos de Elena White. Movimiento social contra el consumo de bebidas alcohólicas puede criticar el consumo excesivo, promover la abstinencia total o cabildear a favor de leyes contra el alcohol. El movimiento tuvo difusión especialmente en países de cultura anglosajona, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda. Este movimiento de temperancia. Y en su tiempo hubo la Unión Femenina de Temperancia. ¿Ya? Veamos lo que dijo Elena White sobre esto, ¿ya? Acerca de los principios de la Unión Femenina de Temperancia. Me ayudan ahí con la lectura. Es una organización con la cual podemos colaborar entusiastamente en sus esfuerzos por difundir los principios de la temperancia. Se me ha revelado que no debemos apartarnos de ellos. Y aunque no debemos sacrificar ningún principio de nuestra parte, debemos hasta donde sea posible unirnos con ellos en la obra en favor de la reforma pro temperancia. Debemos trabajar con ellos cuando podamos hacerlo. Y ciertamente podemos colaborar con ellos en la campaña para cerrar definitivamente los lugares donde se expenden bebidas alcohólicas. Bien, este movimiento es realmente, mayormente, de mujeres
que su esposo pues tomaba bebidas alcohólicas. Entonces era la unión femenina de temperancia cristiana. Bien, ahora ya hablamos de la fisiología, hablamos de la higiene, hablamos de la temperancia. Ahora vamos a hablar de la revelación. El Señor usa todas las cosas que ha hecho, no solo la fisiología, todas las cosas para revelarse. Él quiere revelar su carácter. Veamos lo que dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. El Señor dice que su potencia, su divinidad, su amor, se echan de ver las cosas que son hechas. O sea que lo que Dios ha hecho no es solo para tu felicidad, sino para revelarse Él. Ahora, de todas las cosas que Él ha hecho, ¿cuál es la más perfecta? La que más Él puso su sello, dice, lo voy a hacer a mi imagen. ¿Cuál de El todas las hombre, cosas que el ser humano, nosotros somos hechos a imagen de Dios? Pero lamentablemente muchas veces el hombre, en lugar de reflejar la imagen de Dios, revela la imagen del enemigo de Dios. El hombre se vuelve peor que las bestias. Bien, vean lo que decía Job. Job es un hombre que fue muy bendecido, pero muy probado. Job significa odiado. Y el diablo lo odiaba realmente, aunque Dios lo amaba. Veamos lo que dice Job 12, 7 al 9. Pueden leer. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, que ella te enseñarán, y a las aves de los cielos, que ella te lo mostrarán. O hablan a la tierra, que ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiendes? Que la mano del Señor lo hizo, perdón. Y en esto el Señor dice que hay que preguntar, hay que investigar. Eso es lo que hacía Adán, él estudiaba los sayos, porque las plantas, los ejemplos, ya Dios le ha puesto un chip. Ellos tienen una conducta ya prefijada y son maestros. Por ejemplo, la hormiguita es maestra de laboriosidad. El gallo nos enseña a levantarnos temprano. Las aves son maestras de confianza. Las estrellas son símbolos de esperanza. Y así cada cosa tiene una lección que nos ha dado. Pero, como le digo, de lo que más podemos aprender del carácter del Padre es en la obra más perfecta que él ha hecho, que es tu cuerpo, mi cuerpo, nuestro organismo. Él lo ha hecho, Pablo lo llama templo del Espíritu Santo. Y eso lo entendió Job. Acá está lo que decía Job, Job 19:26. ¿Qué decía él? Esta es una parte del versículo que dice, He de ver en mi carne a Dios. entonces él dice, yo he de ver en mi carne a Dios. Y eso es lo que quiere el Señor, que a través de estudiar sus obras, nosotros podamos no solo entender su poder, sino poderlo ver a Él. Jesús decía, esta es vida eterna, que te conozca a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, todas las cosas de la vida, pero en esta parte que estamos hablando sobre la fisiología, la higiene, necesitamos aprender a ver a Dios. Lo mismo que tuvo Jacob. Jacob tuvo un problema grave con su hermano. Y después de la lucha que tuvo en Jaboc, vea lo que él dijo. Génesis 32:30. ¿Qué dice allí? y llamó Jacob el nombre de aquel lugar,
Peniel, porque vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Gracias. Entonces el Señor dice, usted sabe que ese lugar se llamaba antes, se llamaba Jaboc. Jaboc significa desolado, un lugar desierto. ¿Cómo puede estar nuestra vida? Pero la presencia de Dios cambió, hizo el cambio de Jaboc a Peniel. Peniel significa rostro de Dios. Dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y es símbolo de la experiencia de cada hijo de Dios, porque Jacob significa el que toma por el calcañar, usurpador, y pasó de Jacob a Israel, príncipe de Dios. En el cielo no van a haber jacobitas, puro israelitas, puro de los que luchan con Dios. Bien, entonces tenemos acá, hemos entendido estas 4 cosas que he hablado. Hemos hablado sobre la fisiología, que es la función y la estructura, la higiene, que son las medidas preventivas, la temperancia, que es la abstinencia y la moderación, y la revelación, o sea, en todo ello el Señor quiere revelarnos su grande amor. Es la forma que el Señor usa para revelar, una de las formas. Bien, quería saber si tiene alguna pregunta, si no, para seguir. ¿Se han entendido? Bueno, deben de haber entendido porque nadie dice nada. Vamos a seguir entonces. Voy a tratar un solo punto en esta tarde, además de lo que ya he hablado sobre la fisiología, la higiene, la temperancia y la revelación. Vamos a hablar sobre lo que Dios, la primera obra creadora. ¿Qué fue lo primero que el Señor hizo? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor? Bien, vamos a hablar sobre la luz. La luz fue lo primero que el Señor hizo, la luz de vida, la luz que nos alumbra, la luz que transforma las tinieblas, la oscuridad en mediodía. Bien, vamos a ver acá lo que dice el Señor sobre él mismo. 1 Juan 1:5. A ver, me ayudan allí. 1 Juan 1:5. Dios es la luz, y en él no hay ninguna tinieblas. Gracias. Entonces dice que Él es luz. No es que Él tiene luz. ¿Ya? No es que Él tiene luz. Tú puedes tener un reloj, pero tú no eres un reloj. El Señor no dice que tiene luz. Él es luz, es la fuente de luz. Es como nosotros tenemos vida, pero no somos vida. El Señor es la fuente de vida. Tú puedes ser justificado, pero no eres justicia. El Señor es justicia, la fuente de justicia, la fuente de sabiduría. Nosotros podemos tener un cierto conocimiento, pero sencillamente somos canales, somos las tuberías, por decir. Y entonces el Señor se define así como que Él es la luz, la fuente de luz. Y no solo eso, dice que no hay ninguna tinieblas en Él. En el hebreo, la palabra de luz es or. Acá está. Se puede ver acá hasta a la izquierda de su pantalla, or, y en griego es phos, significa día, mañana, sol, felicidad, alegría. Porque cuando hay luz, pues hay vida, hay alegría, hay felicidad. Bien, veamos entonces lo que el Señor hizo el primer día. Acá está. Primer día, Génesis 1:3-5. A ver, me ayudan allí. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la noche, la tarde y la mañana un día. Ahora, usted se va a encontrar que el Señor en el 4º día hizo las lumbreras. Y nosotros actualmente, ¿qué luz vemos? La luz del sol y de la luna, no vemos más otra luz. Entonces, ¿cuál fue esa luz que él hizo el primer día? ¿Sabe usted? ¿Cuál fue esa luz que él hizo el primer día?
Bueno, vamos a la Biblia misma nos habla. Veamos, acá está. Lo que Dios hizo el primer día fue, por decir, se puso unas vestiduras. O sea, Él es luz, pero Él quiso usar vestidos de luz. Acá está, veamos Salmo 104, 2 y 3. ¿Qué dice? El que se cubre de luz como de vestidura, extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las olas del viento. Entonces el Señor dice cómo se cubre. Se está hablando de la creación, porque habla de luz, extiende los cielos. Él hizo eso el segundo día, dice, hizo las aguas. El tercer día las nubes, dice, anda sobre las alas del viento. Entonces el Señor, Él hizo sus vestiduras. Se mostró como luz. Y acá está. Y fue justamente lo que perdió. Cuando nuestros primeros padres pecaron, fue lo primero que se perdió, las vestiduras. Lean allí, Patriarca y Profeta, página 40. ¿Qué dice el Señor? El manto de luz que los había cubierto desapareció, y para reemplazarlo hicieron delantales, porque no podían presentarse desnudos a la vista de Dios y los santos ángeles. Qué interesante, vea, lo que le pasó a Adán le pasó a la tierra. La tierra quedó desnuda, perdió la presencia de Dios. Y Adán por eso se vieron desnudos. Hicieron las hojas de higuera. Ahora vean lo que dice. Acá está cuando el Señor hizo al principio a nuestros primeros padres. Leamos ahí. Consejos para maestros. ¿Qué dice? En las variadas escenas de la naturaleza hay también lecciones de sabiduría divina para todos los que han aprendido a comulgar con Dios. Las páginas que se abrieron deslumbrantes a la mirada de la primera pareja en el Edén llevan ahora una sombra. Con una sombra, que ya no está el original, ya no hay esa luz. Porque Isaías habla que el sol va a alumbrar 7 veces más, dice. Es más, pero en Jerusalén no va a haber necesidad de luz, porque está la presencia del Señor. Entonces, nosotros tenemos un mundo, por decir, mancillado por el pecado. Lo que Dios hizo el primer día, que fue esa, ya no la vemos, no está. En ocasiones se ha visto. Por ejemplo, Moisés vio allí la luz, vio en esa zarza ardiente. Cuando dedicaron el templo, en el Edén, cuando quedó allí los querubines, parte de la presencia del Señor. Veamos lo que dice acá Samuel y Salmos. ¿Me ayudan, por favor? Tinieblas alrededor de sí. Puso tinieblas alrededor de sí, a modo de pabellones, aguas negras y espesas nubes. Salmo 18:11. Puso tinieblas por escondedero suyos, su pabellón en derredor de sí, oscuridad de agua, nubes de los cielos. Bien, entonces tenemos acá que el Señor está hablando de que ya ahora hay tinieblas. O sea, en lugar de luz tenemos oscuridad. Pero no solo eso es, digamos, física, sino también espiritual. Por eso que el Señor tuvo que venir la luz del mundo para alumbrar las tinieblas del pecado. Y acá lo tenemos en la segunda venida.
La presencia del Señor. El Señor se va a revelar cómo estaba antes del pecado. Él se va a revelar. Viene con sus vestiduras de luz. ¿Y qué va a suceder? Isaías 2, 10 y 19. ¿Qué dice? Métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. Y meteránse en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia espantosa de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare él para herir la tierra. Entonces acá tenemos, el Señor se va a revelar, como cuando se reveló a Adán en el jardín del Edén después del pecado. Con fuego, con resplandor. Y los salvados pues van a decir, este nuestro le hemos esperado, dice. Pero el impío dice que va a meterse en las piedras, así como Adán que se metió debajo de la higuera. Bien, pero acá vamos el epílogo. La presencia de Dios en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 23 y 22, 5. Me ayudan con la lectura. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la claridad de Dios la iluminó, y el Cordero era su lumbrera. Y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Y entonces tenemos acá, esto es claro, lo que el Señor hizo el primer día, manifestó su presencia, pero a consecuencia del pecado se perdió, pero en su segunda venida, a través de la revelación también, en ocasiones especiales, Él se ha revelado y se va a revelar de manera gloriosa cuando Él venga y también cuando la tierra se restaura después de los 1000 años. Bien, y acá está la lección espiritual. ¿Qué es lo que dice el Señor? Acá está la lección espiritual de lo que Él hizo el primer día de la creación. 2 Corintios 4, 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice que lo mismo que Él hizo de revelar su presencia en la creación, Él lo hace de forma espiritual. Él también, Él hace que resplandezca. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Cuando Él vino de noche, estaba en tinieblas, y Él, con su palabra, alumbró su mente. Y Él quiere alumbrar a cada uno de sus hijos, dice, para el conocimiento de la gloria de Dios a través de Jesucristo. El Señor es el camino para conocer al Padre, y eso es vida eterna. Ok, entonces hemos hablado sobre lo que Él hizo el primer día. Ahora vamos para lo que Él hizo el cuarto día, que es lo que nosotros estamos viendo ahora. Ya es la luz que nos saca el Señor. Ya sabía que no iba a pecar, o sea, hizo, por decir, plan A y plan B. Si la luz de su presencia ya no era aceptada por el pecado, iba a quedar el sol y la luna. Veamos, Génesis 1, 14 al 19. Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones, y para días y años. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Gracias. Entonces tenemos que el Señor hizo la lumbrera mayor, el sol, y la lumbrera menor, la luna. Una para alumbrar de día, otra para alumbrar de noche. Es, por decir,
el Señor hizo el plan B para que el hombre, imagínense, hubiéramos quedado en tinieblas. Ya el Señor, Él nunca improvisa, ya Él ve hasta la eternidad. Y el sol ha sido un dios para todas las culturas. Las culturas egipcia, mesopotámica, mexicana, incaica, china, japonesa, griega, romana, hinduista, todas han adorado al sol. Pero son idólatras, lógicamente, porque no adoran al sol de justicia. Por eso Pablo, él, cuando estaba ya en el Areópago, él dice, ve, yo vengo a hablarles el Dios no conocido. Nosotros adoramos no al sol, sino al que hizo el sol, el que hizo todas las cosas. Pero vamos a ver algunas de las cosas sobre la energía solar. El sol tiene enseñanza para nosotros. El sol se dice que es una estrella tipo G, porque le han puesto ahí todo A, B, C, D, G. Dice de la secuencia principal que abarca aproximadamente el 99,86% de la masa del sistema solar. O sea, casi el sol solito ya es todo. Nosotros somos una millonésima parte del sol. Muy chiquitito. Es más, hay planetas más grandes, por ejemplo, Júpiter, Saturno son más grandes. Somos el tercer planeta contando desde Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, etc. Entonces, el Señor ha hecho el sistema solar, ¿ya? El Sol es la estrella, por decir, reina, que ella, alrededor de la cual gira todo este sistema. Vean, la Tierra recibe las 3.000 millonésima parte de energía solar. Es una cantidad muy mínima, la mayor parte se pierde. La luz solar daría para 3.000 millones de astros como el nuestro, o sea, 3.000 tierras, digamos, 3.000 millones de tierras. Eso tiene un volumen 1.300.000 veces mayor que la Tierra. Realmente, la comparación entre el Sol y la Tierra es como, por decir, un cerro y una hormiguita. ¿Ya? Es algo extremadamente, pero sin embargo el Señor hizo algo tan grande para algo tan chiquitito, y nosotros todavía somos más chiquititos en la tierra, son como langosta, pero el Señor lo hizo para demostrar su amor, demostrar su misericordia y también su poder. Ahora vean, a pesar de que el sol es tan grande, él se mantiene gracias, porque esto es estudiado en la astrofísica, por la energía atómica. Es lo que llama la fusión nuclear. ¿Qué es la fusión nuclear? Ya, vamos a leer acá. En el Sol se produce la fusión de núcleo de hidrógeno para formar helio. El hidrógeno es la primera, por decir, el primer elemento de la tabla periódica, el que tiene un protón nomás. Y él tiene un electrón. Entonces, él se une con otro, dos hidrógenos se unen, liberan energía y se forma el helio, que es el segundo elemento en la tabla periódica para formar helio, liberando en el proceso una gran cantidad de energía en forma de radiación electromagnética que alcanza la superficie terrestre y que percibimos como luz y calor. Entonces, la forma que Dios lo ha hecho. Eso se llama energía atómica. Albert Einstein, él hizo su fórmula, energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Pero el Señor hace tiempo que viene utilizando energía atómica. Una energía extremadamente grande. Por ejemplo, esto de acá daría para producir energía para toda una ciudad por un año. Es una energía extremadamente grande. La energía que nosotros usamos es solo de electrón, lo de afuerita, no la del átomo, la que está dentro. Y acá está la ecuación de Albert Einstein. Y la primera vez que se utilizó la bomba fue en 1945 en Hiroshima y posteriormente en Nagasaki. Actualmente existen muchas bombas atómicas, pero están restringidas hasta cuando el Señor lo disponga. Entonces tenemos la energía atómica se produce en el Sol y gracias a eso el Sol produce mucha energía. Nosotros aprovechamos solo una cantidad muy mínima.
Ahora vamos a ver la energía atómica espiritual. Acá está. Me ayudan ahí. Palabra de vida de Gran Maestro 303. ¿Qué dice el Señor? Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Amén. Entonces el Señor dice que llegamos a ser ¿qué cosa? Omnipotente. Omnipotente es que nada les va a ser imposible. Pero no es que tú seas, sencillamente el Señor te da. Por eso que cuando el Espíritu descendía sobre Sansón era todo, pues con un quijada, con un hueso mató 1000 hombres. Y cuando estaba muriendo agarró esas columnas y todo se vino para abajo. Y así el Señor dice que cuando nos unimos, nosotros somos como el electrón. Nos unimos, entonces vamos a ser omnipotentes. Cualquier cosa que Él ordene, dice que vamos a llevarlo a cabo. Y acá está lo que dijo Jesús en Mateo 17:20. A ver, leamos allí. ¿Qué dice? Les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces el Señor dice que lo mismo que estamos diciendo. O sea, la energía atómica espiritual es cuando desconfiamos del yo y confiamos todo en el Señor. Esa es la fe. Nos lanzamos a depender enteramente del Señor. Bien, ahora vean. Sucede que el Sol es tan grande, pero tan grande, que él modifica el espacio. Por eso que la Tierra y todos los astros giran alrededor de él. ¿Ya? Eso se llama la fuerza de la gravitación. Ya no es por la luz, sino por la masa que tiene. La fuerza que ejerce una partícula puntual con masa F1 sobre otra con masa F2 es directamente proporcional al producto de la masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa. ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, cuanto más grande es, más atrae. Y cuanto más lejos está, pues es menos. A pesar de eso, la Tierra está a la distancia adecuada. Más lejos sería un frío que no se puede soportar. Y más cerca nos quemaría. Dios lo ha puesto en su lugar adecuado. Tal es así que tenemos las estaciones. Él ha puesto todo en su debido tiempo, en su debido lugar. Es la fuerza de la gravitación la que mantiene todo girando. Pero no solo esto, sino los otros planetas también de nuestro sistema solar. Bien, tocar acá brevemente. Usted sabe que tenemos la Tierra gira alrededor del Sol en un ciclo que se llama del día. O sea, el día completo tenemos, por decir, a grosso modo, 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. O sea, un día completo, mitad es oscuro y mitad es día. Eso está desde la creación, mismo la Biblia dice, fue la tarde y la mañana, un día. De cuando comenzó ya el Señor estableció, o sea, lo primero que hizo hacer que la tierra comience a dar vuelta, incluso antes de haber hecho el sol. Ya la tierra estaba dando vuelta. Bien, vea, la Tierra gira en sentido antihorario. Ese es el giro que da antihorario. Un giro completo en relación a una estrella fija dura exactamente 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Pero a grosso modo nosotros decimos que son 24 horas. Y el grado de inclinación, porque el eje de inclinación está 23,5 grados. O sea, no es recto, sino es inclinadito. Eso para que hayan las estaciones. Eso lo ha hecho el Señor justamente para que existan las 4 estaciones que hay. Bien, y se ha encontrado que está en los seres. Eso se llama ciclo circadiano, ciclo de 24 horas. En las plantas hay lo que llaman
el ciclo de la oscuridad y ciclo de luz, ¿ya? Hay unas estructuras que llaman los cloroplastos. Los cloroplastos, ¿no? Están en esta membrana, usted puede ver los que son los tilacoides, ¿ya? Y en oscuridad dan el ciclo de Calvin. Este no necesita luz solar. Y esto va a ser para poder sintetizar los alimentos. Lo que quiero que capte es que las plantas necesitan también parte de luz, parte de oscuridad. Dios lo ha hecho todo así. La tierra también, las mareas, todo está hecho para estar de día y estar de noche. Y en nuestro organismo, pues, no es lo menos. ¿Ya? Nosotros también estamos hechos para tener actividad, tiempo de vigilia y tiempo de sueño. Tiempo que estamos durmiendo y tiempo donde vamos a estar despiertos. Hay una hormona, le voy a mencionar brevemente, que se llama la melatonina, la hormona del sueño. Quizá usted lo haya escuchado, ¿ya? Y en la tardecita usted puede ver esto un ciclo de 24 horas. Acá está, más o menos para las 8, por allí en la tarde se inicia la producción de melatonina, alcanzando su pico muy cercano a la medianoche. Claro, nosotros acostamos, la gente se acuesta tarde, pero si tú fueses religiosamente como las aves, el pico estaría a medianoche. A medianoche es donde hay la mayor cantidad de debería haber, ¿ya? Y conforme va amaneciendo, va disminuyendo, ¿ya? En la mañana usted puede ver las primeras horas de la, ya 6, 8 de la mañana ha disminuido. O sea, es la hormona de la noche, de la lechuza, por decir, ¿ya? Que nos hace dormir. Ella aumenta, pero tú estás durmiendo. La melatonina sube y baja. Acá, la melatonina es una hormona del cuerpo que juega un papel importante en el sueño. La producción y liberación de melatonina en el cerebro está relacionada con la hora del día. Es decir, que aumenta cuando está oscuro y disminuye cuando hay luz. La producción de melatonina disminuye con la edad. Eso es cierto. Acá puede usted ver la síntesis de melatonina. Esa viene de un aminoácido que es el triptófano. Triptófano es un aminoácido esencial. De ahí sale la melatonina, pero antes pasa a serotonina, que es otro neurotransmisor. Vea, la síntesis de melatonina en la glándula pineal comienza cuando el núcleo supraquiasmático, eso es en el hipotálamo, del cerebro recibe impulsos nerviosos desde la retina y los transmite pasando por la médula espinal hacia el ganglio cervical superior, en donde las fibras simpáticas postganglionares liberan noradrenalina. Entonces, es un sistema un poco complejo, pero lo cierto es que cuando cae la tarde, entonces comienza a estimularse la producción de melatonina. Eso para que tú puedas y yo podamos dormir, para tener sueño. Y acá usted puede ver, por ejemplo, cómo es la producción de melatonina en la infancia, ¿ve? Por ejemplo, acá están los años, ¿ya? ¿Te ve? El pico está más o menos a los 10 años, el máximo durante la infancia. Los primeros años se produce poca melatonina. Durante la juventud va disminuyendo un poquito. 20, 30, baja otro poquito. 40, 50 ya está disminuyendo. 60, 70 ya casi no hay melatonina. Por eso usted ve que las personas ancianas ya casi no duermen. ¿Por qué? Se vuelven noctámbulos. Ya no duermen mucho. Bien. Pero hay otra hormona que, por decir, la contraparte de la melatonina, que es el cortisol. La melatonina te hace dormir, el cortisol te hace estar despierto, te hace estar productivo. Y usted puede ver acá, ve, en esta gráfica, la línea roja es la melatonina. Cuando hay luz, no hay melatonina. En oscuridad, ella sube. Pero el cortisol es al revés. En luz está bien aumentadita y en oscuridad está baja. O sea, porque una es para la noche y otra es para el día. Ya por decir, la melatonina es como la lechuza. Y mientras que el cortisol sería como el gallo, para estar activos durante el día. El cortisol es el principal glucocorticoide del organismo, que sintetiza en la corteza adrenal a partir de su precursor,
en respuesta a la hormona hipofisiaria ACTH y al estrés, cirugía, traumatismo, hemorragia, hipoglicemia, etc. Es una glándula que está encima del riñón. El estrés lo produce también. ¿Ya? Pues cuando tú estás estresado, no puedes dormir, está angustiado, la persona se trasnocha, sencillamente porque hay más cortisol. Vea lo que hace el cortisol en tu cuerpo. Aumenta la glucogénesis. ¿Qué significa? O sea, la síntesis de glucógeno. Aumenta la glucogenólisis, o sea, la degradación de glucógeno también. Se almacena, pero también va a degradar. La proteólisis, o sea, la degradación de las proteínas. Lipólisis, o sea que todo es para degradar, para utilizar. En el sistema cardiovascular lo que va a hacer el cortisol aumenta la contractilidad miocárdica y también el gasto cardíaco. Es una hormona para el desgaste, como la bujía. Por eso que la mañana es donde hay más cortisol, tu cuerpo está en mejor condición. Pero en el sueño ya disminuye. Entonces, tenemos estas dos hormonas. El del día, cortisol, en la noche, la melatonina. Ahora, donde más hay melatonina es a medianoche. Y donde más hay cortisol, tendría que ser a mediodía, que es los dos extremos. Mediodía y medianoche. La plenitud de la noche es medianoche, melatonina. La plenitud del día, mediodía, el cortisol, donde la persona está en su mayor plenitud. Bien, hay una palabra que yo acuñé, este servidor, y es dormigrar, dormir temprano. Hay que aprender a dormir temprano. Vamos a ver lo que dice el testimonio acá, manuscrito Relief 224. ¿Me ayudan allí, por favor? Sé por los testimonios que me ha sido dado para los que trabajan mucho en el cerebro, que el sueño vale más antes que después de medianoche. 2 horas de sueño antes de las 12 vale más que 4 horas después de las 12. Entonces el Señor dice que hay que dormir como las aves. Jesús mismo decía, mirad las aves de los cielos. Y usted ve la gallinita ya cuando está ocultando, ya va buscando su nidito. Y tempranito el gallo ya está cantando. Tenemos que aprender a dormir temprano. No hay una palabra realmente. Yo acuñé esta, dormigrar, dormir temprano. Y tenemos que aprender a madrugar. Acá está lo que dice el maestro, Mateo 6:26. A ver qué dice. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? El Señor nos muestra las aves. Las aves son maestras de confianza. Ellas les gusta dormir temprano y les gusta madrugar también. Tenemos que aprender de las aves. Bien, voy a terminar mencionando dos cosas importantes. El significado espiritual, hemos hablado del ciclo circadiano. Ciclo circadiano de la luz, lo que el Señor hizo en el cuarto día, porque lo que del primer día se ha perdido. Y acá están algunas promesas que el Señor da de mediodía. Vamos a leer, a ver, Salmos 37:6 y Isaías 58:10. Y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Isaías 58:10. Y si derramares tu alma al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Lo tenemos acá, que el Señor dice que la santidad, recuerde que nosotros somos justificados por fe, no por obras. Por la gracia. Sí. Dice que la justicia como la luz, pero ¿de qué luz dice? Como del mediodía, un resplandor, así como tenía Adán y Eva en el principio. Está hablando del origen y de nuestro destino.
Y también habla del propósito del Señor de hacernos a su santidad. Pero nos presenta también nuestro deber. Tenemos que aprender a ser dadivosos, terapia de dadivosidad, es el último mandamiento. No codiciarás, lo que dice hay que dar, dice. Dar a tu alma al hambriento, dice que vas a ser tu oscuridad, dice. O sea, tu vejez, dice, va a ser como el medio, vamos a ser en plenitud. Veamos otra carta. Mas Pablo, aconteció que yendo yo y llegando cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. el mediodía es tiempo de revelación. Wow. Usted estudia cuando el Señor se reveló a la mujer samaritana, era mediodía. Mediodía, sí. Cuando se encontró esos 3 viajeros que llegaron a visitar a Abraham, fue también a mediodía, tiempo de revelación. Y a Pablo, el Señor se apareció al mediodía. Qué importante es por eso nosotros aprender de Daniel. ¿Qué hacía Daniel? A mediodía él estaba orando, buscando al Señor. Tiempo de revelación, de luz. O sea, lo mismo que sucede en la naturaleza, que hay plenitud, lo mismo que debe pasar en tu cuerpo, plenitud de cortisol, tiene que pasar en tu experiencia espiritual. Tiempo de revelación. Bien. Y acá está, nos está llegando a nuestro tiempo. Amós 8:9. Amos 8:9. Y acaecerá que aquel día, dice el Señor, que haré se ponga el sol al mediodía y la tierra cubriré de tinieblas en el día claro. Esto ya sucedió. Fue en la venida del Señor. Cuando él estaba muriendo hubo tinieblas, dice, desde la hora sexta a la hora novena, o sea, mediodía hasta la hora que él murió, como a las 3 de la tarde. Pero va a suceder. Está hablando del cierre de la gracia. La mayor plenitud de la revelación del carácter de Dios va a coincidir con el cierre de la gracia. Dice, acontecerá que haré que se ponga el sol. Está hablando del sol de justicia, el sol de santidad, el sol de misericordia. Dice a medio, y cubriré la tierra de tinieblas en el día claro. Entonces, qué importante, hermanos, exactamente no sabemos cuándo va a suceder eso, pero va a ser a mediodía, donde se va a cerrar la gracia. Bien, vamos con la noche, voy terminando. A ver, ¿me ayudan a la lectura allí? Y dijo Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por medio de Egipto. Salmo 119, 62. A medianoche me levantaba a alabarte, porque los juicios de tu justicia. Wow, qué lindo. Entonces, la medianoche es tiempo de juicio. Medianoche, el ángel destructor salió para destruir aquellas casas que no estaban cubiertas con la sangre del cordero. A medianoche es que Gedeón salió con sus soldados a hacer juicio sobre Madián. Y a medianoche el Señor se va a revelar en su venida también. Testimonio dice que a medianoche Dios va a manifestar su poder. Medianoche, tiempo de juicio. Mediodía, tiempo de revelación. Vamos terminando. Lo que tú, ¿se acuerda que decía que si tú eres misericordioso va a ser tu luz como mediodía? En la medianoche de la oscuridad de tus problemas, de tu tristeza, tienes que aprender también a ministrar a aquellos que están en necesidad. Lucas 11, 5 al 8, ¿qué dice? Díjoles también, ¿quién de vosotros tendrá un amigo e irá a él a medianoche? Y le dirá, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de camino y no tengo que ponerle delante. Y él de adentro respondiendo, dijere,
no me sea molesto. La puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y darte. Os digo que aunque no se levante a darle por ser su amigo, cierto por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que habrá menester. Entonces también eso va a suceder a medianoche. No. A medianoche tenemos que aprender a pensar no solo en tu problema, sino en la necesidad del otro. Y esos tres panes son la salud física, la salud mental, la salud espiritual. Tenemos que revelar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces el Señor dice que tenemos la medianoche, juicio. Acá dice, ya lo leímos, que a medianoche me levanto a alabarte por tus justos juicios. Tiempo de juicio, tiempo de retribución, dicen en el pleito de Sión. Acá está la última referencia, Mateo 25:6. Las 10 vírgenes. ¿Qué dicen? Y a la medianoche fue oído un clamor. He aquí, el esposo viene, salid a recibirlo. ¿Quién es ese esposo? Es Jesús. ¿Y cómo estaban las vírgenes? Dicen. Estaban durmiendo. Dormidas. Pero habían unas que tenían aceitito. Tenemos que aprender a ser como el camello. El camello guarda comida para tiempo de hambre. Tenemos que tener nuestra experiencia. Tenemos que guardar fuerza espiritual para cuando nos falte, podamos no solo alumbrar nuestra senda, sino alumbrar la senda de la venida del Hijo del Hombre. Bien, hermanos, entonces termino con esta parte. Hemos hablado de la luz física del primer y cuarto día. La luz que el Señor hizo el primer día, esa se perdió. Él lo ha restaurado de a poquito. Hoy tenemos la luz del cuarto día, del sol al día y la luna en la noche. Y el ciclo circadiano, hablamos del ciclo circadiano, vigilia y sueño. En la vigilia está el cortisol, en el sueño está la melatonina. Horas para dormir, horas para estar despierto. Y la luz espiritual, el mediodía, decíamos que es tiempo de revelación. Tiempo que el Señor te va a mostrar su gloria. Pero en medianoche nos habla también de juicio. Así que todo momento es importante para buscar al Señor. Bien, quería saber si han entendido y si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos hablado. ¿Se han entendido? Sí, qué hermosa explicación. Nunca lo había entendido así, pero muy importante, ¿verdad? Todos estos ciclos que usted está explicando. Yo quería saber en cuanto a al cortisol. Yo he escuchado que te quita la felicidad. Solo el estrés también, ¿ya? O sea que en la primera etapa se produce adrenalina y en la segunda es el exceso de cortisol exceso de cortisol, eso es lo que va a traer, ¿ya? Que le va a quitar no solo la felicidad, baja las defensas. En medicina se utilizan mucho los esteroides, cortisol, los esteroides lo mismo. Por ejemplo, quizá usted ha oído hablar de la prednisona, la depomedrol, el diprospan, en fin, hay tantos esteroides. Se utiliza como antiinflamatorio, pero tiene mucho efecto secundario. Estamos hablando del cortisol que tu cuerpo fabrica de manera fisiológica. Natural, sí. No como fármaco. Entonces, todo si se mueve de manera normal, no va a tener problema. Todo va a funcionar. Dios lo ha hecho, el cuerpo es una maquinaria perfecta, pero como le digo, el Señor se revela a través de las cosas que Él ha hecho. Y como Job decía, dice en mi carne, yo voy a ver a Dios. Adiós. Señor,
porque nos hizo a su imagen, como dice el Salmos 139, he sido hecho maravilloso, por tanto te alabaré, dice. Bien, hermanos, espero que hayamos entendido. Gracias por asistir y nos vemos Dios mediante el próximo domingo. Espero Muy que mensaje. ver la luz de la palabra del Señor y lo poco mucho que tú entiendes hay que compartirlo. Es la mejor forma. Es la mejor forma. Primero, por eso dice, da pan para el que come y semilla para el que siembra. Así siempre. Entonces, el que come te nutre, pero al mismo tiempo para revelar a otros. Las verdades de Dios son para nosotros, dice, para nuestros hijos, para siempre. Las cosas no reveladas, no todos sabemos, ¿ya? Pero lo poquito. El conocimiento de Dios es como un mar y agarramos una gotita simplemente. Pero nosotros quedamos maravillados por tanta sabiduría del Señor. Pero hay todo un conocimiento infinito del carácter de amor del Padre. Bien, que el Señor los bendiga. Gracias por haber asistido y que tenga usted una noche en bendición. Gracias, Jehová, el Señor es paz. doctor. Gracias, doctor. Bueno, gracias al Señor. Dios le bendiga por traernos toda esa información tan hermosa. Bueno, espero que sea de utilidad. El Señor la bendiga. Hola.